Saludos, mis hermanos y amigos. ¿Qué es ser un pastor? Una pregunta que depende de quién la conteste. Hay denominaciones que tienen sus opiniones, pero vamos a basarnos en la escritura solamente. En primer lugar, el modelo de lo que es ser un pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores y él es el modelo de pastor. Así es, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ser un pastor no es que me gusta ser pastor, es que quiero ser pastor. Pablo habla del que anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. O sea, el que anhela servir al Señor, buena obra desea. Y así es. Pero el pastorado es un llamamiento. Dios es el que llama. No es que lo llama el papá, la mamá, el tío, la tía, los sobrinos. Dios es el que llama al pastorado. Dios es el que llama al ministerio. Veamos un momento. Efesios, capítulo 4 de Efesios. Leo desde el verso 11. Efesios 4, desde el verso 11. Dice así. Y él mismo, o sea, refiriéndose al Padre Celestial, o también nuestro Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, ¿no? Primero, el Señor llamó a los apóstoles. Terminó la era apostólica, ¿no? Hubieron en la iglesia primitiva cristiana profetas, ¿no? Pero ahora hay pastores y maestros, juntamente con evangelistas, pastores y maestros. Creo que el pastor debe tener el don de maestro. O sea, pero dice, él constituyó, él llamó. No es que me gusta, no es que me pone. De hecho, todo cristiano, todo hijo de Dios, hija de Dios, debe anhelar servir al Señor. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros anhela servir al Señor mediante, hermanos míos, la vida que tengamos. Servir al Señor. Todos los creyentes debemos ser siervos de Dios. Pero el llamamiento al pastorado es exclusivo. Sé que hay opiniones distintas, yo las respeto, pero cuando Dios llama a alguien al ministerio, al pastorado, en mi parecer es a tiempo completo. Para él, lo aparta exclusivamente para su servicio. 24/7. Así es, mis hermanos. El pastorado es un llamamiento. Dios de sus hijos, de la congregación, llama a sus siervos para que les sirvan exclusivamente a él, a tiempo completo. Verso 12. El propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren, principal labor de un pastor, a enseñar la sana enseñanza, la palabra de Dios, para que la congregación sea fuerte, especialmente para que no se deje llevar de cualquier viento de doctrina, tal como lo estamos viviendo. Denominaciones serias, denominaciones cristianas serias, han cambiado su teología, especialmente en este nuevo milenio. Algo que defendían antes del milenio, ahora lo inculcan y lo enseñan, porque la vorágine de falsas enseñanzas, hermanos, han llenado la iglesia. Un pastor no es aquel que se mete al pastorado y busca ganar plata, busca hacerse rico, porque el ministerio no es para hacerse rico, mis hermanos. Pero estamos viviendo en tiempos donde los llamados influencers cristianos, porque hay pastores que también se llaman influencer y que solamente predican motivación, apartándose de la sana escritura. Dios manda a los pastores a predicar todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios, hermanos, la palabra de Dios tiene consolación, ¿no? Tiene edificación, pero también tiene reflexión y juzga. Esa es la palabra de Dios. Nosotros los pastores no estamos llamados a juzgar por nosotros mismos, pero predicamos juicio y la palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada tal como es, ¿no? Pero, ¿qué está ocurriendo? Bueno, estamos viendo que a los pastores, entre comillas, lo que más les interesa es llenar los edificios llamados templos. Quedan 500, 1000, 1500 personas. Y para eso predican un evangelio suave o un evangelio light, un evangelio de amor, mas no predican el juicio de Dios para los que no se arrepienten. Es más, muchos de ellos enseñan que la palabra arrepentimiento no se debe usar en el púlpito. Así es. Muchos de ellos prohíben hablar de la sangre de Cristo en el púlpito, porque eso es juzgar. Así. Y estos llamados pastores influencer llenan los edificios. Y cuando hablan de llenar los edificios, se llenan los bolsillos de dinero, porque en realidad no le interesan las almas perdidas. Les interesan llenar el templo o el edificio, ¿no? Para que su dinero, o sea, sus arcas se inflen, se inflen. No les interesa si las personas van al infierno, les interesa hablar cosas bonitas que motiven, que levanten a la gente. Pero mis hermanos, perdonen que se los diga, para mí es uno de los peores pecados de los seres humanos. El de aquellos disques siervos de Dios que en vez de predicar la palabra de Dios, sí, el amor de Jesús, que murió por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no les predique el evangelio puro, sano y santo, de que si no se arrepienten van al infierno. Y esas personas van y llenan esos edificios y ellos creen que son salvos, porque el que les predica nunca les habla de arrepentimiento. Solo les habla del amor de Jesús, ¿no? Pero en el último día el Señor, ¿no?, les dirá, nunca os conocí, nunca los conocí. Por eso, mis hermanos, ¿no?, conozca lo que es ser un pastor. Un pastor es una persona que no está siendo motivada por ganar dinero. Predica la palabra pura y santa. Sí, escuchen o dejen de escuchar. El pastor predica la palabra. No les gusta muchas veces a todos lo que el pastor predica, pero es la palabra de Dios y así debe ser predicada.
La palabra profética, la palabra del Señor debe seguir siendo expuesta tal como es, y para eso Dios llama a los pastores. El Señor llama a los pastores. Ahora, un pastor tiene una principal responsabilidad antes de pastorear a la iglesia. Veamos acá la carta a Tito. Antes de pastorear a la iglesia, primero, capítulo 1 de la carta de Pablo a Tito, desde el verso 6 leo, dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que estén o que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Un pastor llamado por el Señor debe empezar siendo pastor por su casa, por su esposa, por sus hijos. Porque Pablo pregunta, ¿no? ¿Cómo puede un hombre que quiere realmente ser el líder, el pastor de una iglesia? ¿Cómo puede ser pastor si primero no es el pastor de su casa, de su familia? Cosas que usted debe ver en el pastor. Que sea el pastor de su casa, el pastor de su esposa, el pastor de los hijos. Porque, mis hermanos, si no sabe gobernar su casa, ¿no? ¿Cómo puede gobernar o dirigir la palabra, la iglesia del Señor? ¿No? Y dice, porque os es necesario, verso 7, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y eso es lo que estamos viendo mucho hoy en día, que el pastor, hermanos, busca hacerse rico y tener dinero a toda costa. No puede ser. Pero eso es lo que estamos viviendo. Y es lo que el mundo está viendo. Dice, pero si yo conozco pastores y pastores mienten a la congregación, mienten a los feligreses, es decir, a los hijos de Dios, a la iglesia, predican un evangelio falsificado, una palabra de Dios adulterada, porque el principal motivo de ellos es no predicar la pura palabra de Dios para que la gente no se vaya, para que la gente no sea juzgada, que se queden. Pero mis hermanos en la fe, el mismo Señor Jesús, el mismo Salvador, cuando le preguntaron, Señor, ¿acaso nos estás ofendiendo con lo que estás predicando? Nos estás ofendiendo, Señor. Y el Señor les dijo, bueno, si ustedes realmente se quieren ir, se vayan. Mis hermanos, Jesús nunca dejó de predicar su palabra. Muchos se ofendían y lo dejaban porque tenía muchos seguidores. Pero en el momento que Jesús predicaba la palabra, a muchos no les gustaba y dejaban de seguirlo. Y ese es nuestro ejemplo de pastor. Ese es el ejemplo de pastor que tenemos. Predicar la palabra de Dios tal como es. Mi hermano, mi hermana, ¿no? La esposa del pastor. Los dos tienen un ministerio tremendo que llevar. Ser pastor es el oficio más sagrado que Dios le ha dado a un ser humano. Y es un privilegio que Dios nos haya llamado entre todos a ser pastor. Es un privilegio que debemos honrar. No siempre nos van a tratar bien por ser pastor. Muchas veces nos van a tratar mal, pero si Dios nos ha llamado, Él va a respaldar nuestro ministerio. Pero la palabra de Dios debe seguir siendo predicada. Escuchen o dejen de escuchar. El pastor ama a su congregación, ama a sus ovejas, se da por ellas. Pero mis hermanos, no trata no, por así sacar la lana de las ovejas. No busca eso. Por eso Pablo hace énfasis tanto a Timoteo como a Tito.
no codicioso de ganancias deshonestas. Pastorado no es para hacerse rico. El pastorado no es para ser influencer. El pastorado es para servir al Señor, para glorificar al Señor, para honrar al Señor, porque Él es el que nos ha llamado. Y a Él, al príncipe de los pastores, un día le vamos a rendir cuentas. Ser pastorado es lo más hermoso. El llamamiento a ser pastor, lo más hermoso que el cristiano puede sentir, que el cristiano puede obedecer. Ser pastor es un privilegio. Servirle al Señor, no hay nada más hermoso que eso. Nada más hermoso que eso. Por eso, mis hermanos, honremos el llamamiento. Honremos lo que Dios nos ha dado. Honremos el ministerio pastoral, porque la bendición de Dios viene ya con el llamamiento. Que Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.